día, jovencitos. Quiero mostrarles este tema de hoy sobre control epigenético de la expresión génica y enfocarnos básicamente en inactivación del cromosoma X, bueno, como ejemplo, y también improntación genómica. Bueno, sabemos pues que los factores genéticos afectan la expresión de los genes sin alterar el genotipo. Y existen pues muchos factores que pueden tener un impacto epigenético. Aquí solamente nos vamos a enfocar en la inactivación del cromosoma X y la impronta genómica, que tienen que ver pues con, por un lado, la compensación de dosis que ocurre con el cromosoma X en las mujeres y por otro lado, también con la patogénesis de algunas enfermedades genéticas. Entonces comencemos con la inactivación del cromosoma X. En las células somáticas femeninas normales hay dos cromosomas X, pero la mayoría de los genes en un cromosoma, como ya lo hemos comentado, están inactivados. A ese proceso se le conoce con el nombre de inactivación del X o lionización. Ese cromosoma X con la mayoría de los genes apagados se le denomina cromosoma X inactivo y al otro se le llama cromosoma X activo. Entonces aquí vemos que ambos, en versión paterna o materna, en cierto momento los genes están disponibles, pero que la inactivación del X lo que hace es apagar de uno de ellos, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí se apaga este, el azul, y aquí el rojo. Esto pues se conoce muy bien y en el caso de células somáticas de mamíferos en general, hembras de mamíferos, que contengan más de un cromosoma X, todos se van a inactivar, excepto uno. Por ejemplo, este caso que es un Klinefelter 47,XXY, hay dos X, ¿verdad? Pero hay solo un cromosoma X activo y uno inactivo. El Y, pues no tiene que ver nada con la inactivación. Y, como ustedes ven, de los dos solo queda uno activo. En el caso de una célula 49 penta X, 4 cromosomas X se inactivan y solo un cromosoma X queda activo. Entonces, ¿cómo ocurre y cuándo? Bueno, ocurre temprano en la embriogénesis, ¿no? Estadio de desarrollo de mórula, blástula, más o menos, ¿no? El proceso se completa en tiempos diferentes, en diferentes tejidos embrionarios. Es al azar, ¿no? Es un procedimiento de, la inactivación es al azar. En algunos casos se inactiva el cromosoma paterno, en otros casos se inactiva el cromosoma materno, ¿no? Y como consecuencia de esto, observen que las hembras son mosaicos con pequeños parches de células conteniendo cromosoma X inactivo, entremezcladas con pequeños parches de células conteniendo cromosoma X paterno inactivo, como lo ven aquí, ¿no? Aquí vemos en ladrillito células con X materno inactivo y liso X paterno inactivo. Entonces, ustedes ven que hay un mosaico donde se ven con ladrillitos algunas células, ¿no? Y liso el otro porcentaje de células. Es como es un evento al azar, pues se estima que es más o menos 50 y 50, pero va a depender de cómo ocurrió en la embriogénesis. En realidad, pues entonces una mujer es un mosaico, como ven aquí.
Entonces, como dijimos, en promedio, la mitad de las células en una mujer tienen un X materno inactivo y la otra mitad va a presentar un cromosoma X paterno inactivo, pero puede darse el caso que algunos tejidos e incluso en algunas mujeres haya una mayor proporción de células con uno de los cromosomas X inactivo, o sea, que la ionización no sea del todo al azar. La inactivación del X involucra la mayoría de los genes del cromosoma X, pero no a todos. Esto es clave que lo tengamos presente y ahorita esto lo vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, vamos a ver pues que un grupo de genes en la punta del brazo corto del cromosoma X escapa a la inactivación del X. Estos genes son, se ubican dentro o adyacente a la región del cromosoma X que se aparea con el cromosoma Y durante la meiosis masculina, ¿no? De hecho, se le llama, como luego veremos cuando veamos cromosoma Y, región pseudoautosómica. Y también algunos genes en el brazo corto, bien proximal, y en el brazo largo, proximal del cromosoma X, también escapan a la activación a pesar de que muchos genes en su alrededor están inactivos. Mírenlo aquí, ¿no? Estos son los que escapan a la inactivación en el X. Y estos tienen homología, ¿no? Con genes del cromosoma Y, como ven aquí, ¿no? Como por ejemplo estos. Receptor de interleuquina 3 se ubica aquí, mapea aquí, pero también mapea aquí. O sea que hay dos versiones, paterna y materna, lo mismo que este receptor de interleuquina 9, ¿no? Que es una citoquina. Tiene que ver pues con orquestar la respuesta inmune. Mapea pues tanto en el X paterno como, perdón, en el X como en el cromosoma Y. La inactivación del cromosoma X se puede ver a nivel citológico como una masa condensada de cromatina, aquí la ven, ¿no? Que se llama cuerpo de Barr. Y por supuesto el número máximo de cuerpos de Barr que se ven en una célula va a ser igual al número de cromosomas X inactivados, uno menos que el número total de cromosomas X en la célula. Por ejemplo, en un individuo con un cariotipo 47XXY se le va a ver un cuerpo de Barr, pero en un 49 penta X se le verían 4 cuerpos de Barr. Entonces, eso se utilizó en su momento como un test que se llamaba cromatina sexual, y lo que trataba de pretender rápidamente era haciéndole un raspado de mucosa a un individuo del que se le sospechaba de pronto no había claridad en el, con el fenotipo, y se quería descartar si tenía cromosoma X o Y, entonces se le hacía cromatina sexual. De tal manera que si en el raspado, ¿no? Si en el raspado no se le veía cromatina sexual y se infería que no tiene, que el individuo sería XY, pero que si se le veía cromatina sexual, entonces el individuo era XX. Por supuesto, eso ya no se utiliza, pues. Por un lado, el cariotipo es mucho más seguro y por otro lado ya hay otras técnicas más rápidas. Algo que se observa es que el cromosoma X inactivo replica más tarde en la fase de síntesis del ciclo celular que el cromosoma X activo y que los autosomas, ¿no? El activo replica más temprano, mientras que el inactivo replica más tarde. Los mecanismos moleculares responsables de la inactivación del cromosoma X se comprenden, pero parcialmente. Y parece que existen mecanismos separados para iniciar la inactivación y para mantener con alta fidelidad
la inactivación durante la división celular. O sea, lo que sí se sabe es que la inactivación del cromosoma X ocurre pues por una inhibición de la transcripción, ¿no? Es un proceso de inhibición que se mantiene en una base de locus a locus, aunque eventos iniciales de la inactivación del cromosoma X involucran a todo el cromosoma X, ¿no? ¿Qué se observa? Que el ADN de un cromosoma X inactivo está bastante metilado, ¿no? Metilación, hay metilación en el ADN del cromosoma X, de los genes que se inactivan. Mientras que los genes activos no están metilados. La metilación parece se involucra más en mantener la inactivación que en iniciar la inactivación. Hay un gen que se llama SIX de transcriptos específicos inactivos del cromosoma X que está involucrado en la inactivación del X. Ese gen mapea en XQ13 y se requiere para que un cromosoma X reordenado seleccionado se inactive. Ahí fue cuando lo identificaron. Entonces, como ustedes lo ven, donde se activa, observen, el gen, el cromosoma X se inactiva, ¿no? Donde se activa ese gen, que es un gen de ARN, ¿no? Mirenlo aquí, es un gen de ARN que codifica un ARN, que tiene 4 propiedades, ¿no? Ya dijimos, es un ARN que no codifica proteína, pues. Está expresado en células que contienen al menos 2 cromosomas X y normalmente no se expresa en células masculinas, por supuesto. Se observa mayor expresión cuanto mayor es el número de cromosomas X, como ya lo mencionamos ahora. Si el individuo tiene más de 2 cromosomas X, pues se va a expresar en varios de esos cromosomas X. Permanece exclusivamente en el núcleo de ese ARN y es capaz de cubrir el cromosoma a partir del cual fue producido. Y lo interesante es que donde se expresa es el que se inactiva, como lo ven aquí, ¿no? Como dicen aquí, antes de la inactivación del cromosoma X tenemos 2X. Aquí tenemos la homología del locus, aquí está el gen, pero al azar se escoge uno. Por ejemplo, en este caso, este se activó y observen que es este en donde se activó, que termina pues inactivando todo el cromosoma X, o mejor, la mayoría de los genes del cromosoma X. ¿Qué consecuencias tiene la inactivación del cromosoma X? La compensación de dosis. ¿Cierto? Porque pues en las mujeres tienen 2 cromosomas X, los varones solo uno. Entonces, de tal manera que si se expresaran los genes tanto del cromosoma X, ambos cromosomas de ambos cromosomas X en la mujer, pues la mujer tendría una dosis mayor de genes que el hombre. Y eso es lo que no se observa. Y eso no se observa, ¿no? Entonces tiene que haber un mecanismo de inactivación del X para que se compense la dosis entre hombres y sea similar la dosis genética de los cromosomas sexuales tanto en varones como en mujeres. Entonces, claro, eso tiene una consecuencia, ¿no? Y es que aunque las mujeres tienen dosis doble en la mayoría de los genes ligados al X en comparación con los varones, la cantidad de productos génicos ligados al X es en general aproximadamente la misma en varones y en mujeres. Por lo tanto, por la inactivación del X se generan 2 fenómenos: compensación de dosis y mosaicismo. Observen la diapositiva, ¿no? Las mujeres presentan un patrón de expresión en mosaico de cada uno de sus alelos, dependiendo de cuál se inactivó. Esto se ve muy claro en las gatas, ¿no? De hecho, Marie León, que fue
la investigadora que descubrió la inactivación del X, el modelo con el que trabajó fue con las hembras de gatas. Entonces, él vio, por ejemplo, que en la población adulta de mujer, de hembras de gatas, eh, hay dos tipos de pelaje. Por ejemplo, ustedes ven que aquí se ven manchas naranja y manchas negras. Y los genes que controlan el color están en el cromosoma X, como ven aquí. Entonces, por ejemplo, una hembra heterocigota tiene un alelo para pelaje naranja y la otra para pelaje negro. Entonces la pregunta era, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicar de por qué hay manchones? Entonces, lo que sucede es que en estos manchones de color naranja, el que se inactivó fue el X que presenta el color negro. Y en los manchones de color negro, el que se inactivó fue el X que lleva el gen de color naranja. Claramente, pues, esto nos muestra claramente que la inactivación del X, como consecuencia de la inactivación del X, el patrón de expresión del pelaje en una gata es un mosaico con manchas a lo largo del cuerpo. Esto tiene implicaciones clínicas, ¿no? La inactivación del cromosoma X tiene implicaciones clínicas, por supuesto, ya que una mujer que lleva una mutación recesiva ligada al X sobre uno de sus dos cromosomas X puede expresar el fenotipo mutante si la mayoría de sus células que tienen el cromosoma X inactivo llevan el gen normal. Entonces miremos este ejemplo con distrofia muscular Duchenne, ¿no? Que es una condición genética ligada al X, ¿verdad? Recesiva. Entonces aquí tenemos, pues, aquí tenemos que una mujer heterocigota tiene ambas versiones, la paterna sin la mutación y la materna con la mutación. Y este es el cromosoma materno, perdón, aquí es sin mutación, ¿no? Sin mutación. Y este asterisco lo que señala es que aquí hay mutación. Y esto es un cromosoma Y normal, por lo tanto ahí no hay el gen distrofina. Entonces aquí tenemos esta pareja, ¿no? Que tiene 2 hijos. El varón nace afectado y la hermana presenta ciertas características que se asocian con distrofia muscular Duchenne, aunque en condición pues mucho más leve, debilidad muscular, por ejemplo, y creatina quinasa elevada en suero. Y observen pues que a nivel cromosómico y molecular la señora es portadora. Miren, aquí tiene ella el gen mutado y ella le pasa ese gen mutado al hijo y el hielo lo hereda al papá y por eso es que él sale afectado, ¿no? En cambio, la hija es portadora también del cromosoma X que lleva la mutación, pero observen que la hija presenta síntomas leves, mientras que la mamá es asintomática pero portadora, ¿no? Que en la mamá, en la señora, la inactivación del X fue favorable porque preferencialmente se inactivó el X que tenía la mutación, en cambio aquí no, en la hija no. Algunas de las células o tejidos, ¿no? Se inactivó el X normal y por lo tanto se expresó el X que tenía la mutación. Aunque para cualquier autosoma, una monosomía, que ya sabemos que es presencia de una sola copia de un cromosoma, es letal temprana en la embriogénesis para autosomas. Para el cromosoma X no lo es tanto. De hecho, explica este síndrome de Turner,
en donde el fenotipo pues es relativamente suave. En cambio, la trisomía, que es la presencia de 3 copias del cromosoma X, tiene un fenotipo mucho menos severo que la trisomía de cualquiera de los autosomas. ¿Qué subyace detrás para explicar estas dos situaciones? Que es más suave la monosomía y la trisomía del X que la de los autosomas. La inactivación del X de uno de los X adicionales. Y pasamos al otro fenómeno, que es la impronta genómica. ¿Qué quiere decir? Que los genes se van a expresar de manera diferencial dependiendo de si se heredan de la mamá o del papá. Esto es muy importante porque en la genética mendeliana clásica, el padre del cual se hereda un gen no tiene ningún efecto sobre la expresión. O sea, si el gen no se impronta, da lo mismo heredar ese gen versión paterna que versión materna. En cambio, cuando el gen se impronta, hay un cambio funcional en el gen, ¿no? La secuencia del ADN no se altera, pero sí se altera la expresión del gen. De hecho, o se expresa o no se expresa. Por ejemplo, miremos este caso, tomado pues de la experimentación con ratones, pero que también hay ejemplos en los seres humanos, como ya lo mencionamos alguna vez, Prader Willi Engelmann, David Wiedemann, Russell Wallace, bueno, síndromes. Aquí tenemos que este ratón es de tamaño normal y observemos que él tiene un cromosoma versión paterna y un cromosoma versión materna, pero hay un gen, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso es el normal, este gen está normal y lo expresa. En cambio, en este caso, esta variante génica mutante no se expresa. O sea, aquí hay una mutación y este gen, a pesar de que hay una mutación, no se expresa y el ratón tiene tamaño normal. En cambio, si la cosa es al revés, ¿no? Si la cosa es al revés, observen que el ratón sale de tamaño pequeñito, enano, y es porque la mutación está ubicado, es en el cromosoma paterno. El materno, observen que el materno tiene su gen normal, por lo tanto uno esperaría que fuera de tamaño normal, pero no. Lo que sucede es que sale enano, es porque no se expresa. No se expresa es porque está improntado. Aquí hay una improntación y por lo tanto ni se expresa porque está, o sea, se expresa pero está mutado y aunque está normal, no se expresa. Por eso el ratón sale enano. Algo a tener a considerar, y es que la impronta afecta únicamente a una minoría de genes. De hecho, la mayoría de los genes no presentan improntación, por lo tanto, no importa si es de origen paterno u origen materno. La impronta de genes afectados ocurre rápido después de la concepción y una vez se establece, se transmite usualmente a todas las células descendientes de la célula imprintada. La impronta de un gen se revierte o se elimina cuando la célula realiza gametogénesis y el efecto va a depender, por supuesto, de si es mujer o si es varón, ¿no? Si hace oogénesis o si hace espermatogénesis. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos, pues, ¿no? Este es un macho y esta es una hembra, improntan a los genes diferentes, por eso lo ponemos diferentes. Cuando producen el cigoto, hay una desmetilación activa del genoma paterno primero, ¿no? Del pronúcleo paterno. Luego hay una
desmetilación pasiva del genoma materno y luego hay una metilación nueva del genoma, ¿no? Se mantiene la impronta en los tejidos somáticos y extraembrionarios y se borra la impronta en las primordiales, en las células germinales primordiales, porque esas son las que hacen la diferencia, ¿no? Se borra la impronta, ¿no? Hay una metilación prenatal, de nuevo, en genes imprintados de la línea germinal masculina, ¿no? Entonces, en la línea germinal masculina hay una metilación prenatal de nuevo, nueva, ¿no? Y en la línea y en la hembra o en la mujer se restablece la improntación genómica de una manera sexoespecífica. Finalmente hay una metilación postnatal de nuevo en genes imprintados de la línea germinal femenina. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares involucrados en la improntación genómica? Bueno, se sabe pues que los genes imprintados están metilados diferencialmente y que también puede ocurrir una alteración de la estructura de la cromatina, lo que se conoce con el nombre de modificación de las histonas, acetilación, desacetilación, que cuál es la consecuencia con la modificación de las histonas, que o la cromatina se compacta, y si se compacta no hay expresión, o se relaja, y si se relaja, entonces sí hay expresión. ¿Cuáles son hay consecuencias clínicas de la implantación genómica? Ya dijimos, ¿no? No es lo mismo para algunos genes recibir un gen paterno que materno, ¿no? Y vamos a ver pues que hay dos síndromes claramente conocidos, el Prader-Willi y el Angelman, que dependen de de quién uno recibió los cromosomas. Entonces, por ejemplo, claro, esto se conoció primero fue con delecciones pequeñitas a nivel de cariotipo. Y entonces, por ejemplo, en humanos, delección proximal de 15Q genera genotipos diferentes dependiendo de qué padre, se hereda el cromosoma deleccionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Prader-Willi, niños pues con un fenotipo muy característico, donde predomina retardo mental y obesidad, donde si la delección del cromosoma 15 se hereda del padre, hay Prader-Willi, ¿no? Es decir, si el que se expresa es el 15 materno. Ahora, si esa misma delección se hereda de la madre y el que se expresa es el paterno, aparece un síndrome completamente diferente que es este de Angelman, donde hay retardo mental severo, ataxia, pues, movimientos descoordinados y no hablan ni presentan ataques, ¿no? Entonces, como ustedes ven, misma delección, pero dependiendo si era paterna, ¿no? Si era paterna, Prader-Willi. Y si era materna, Angelman. La diferencia entre estos dos fenotipos ocurre porque no se expresa el gen imprintado o los genes imprintados heredados de la madre en el Prader-Willi y en el caso de síndrome de Angelman porque los heredó del padre, ¿no? Aquí los tenemos, ¿no? Estos son cromosoma paterno, cromosoma materno, en el caso de los individuos normales como cualquiera de nosotros. Entonces aquí tenemos centro de improntación, aquí tenemos síndrome Prader-Willi y síndrome de Angelman. Observen que si, por ejemplo, aquí hubo una mutación en el centro de improntación paterno, ¿no?
como no se va a expresar el gen, entonces el individuo va a desarrollar Prader-Willi, ¿no? Aquí desafortunadamente no mostré la de la elección, pero ahorita en otra diapositiva la vemos. Entonces, como ustedes ven, estas condiciones, Prader-Willi y Angelman, pues ya se han venido conociendo ciertos genes de lecciones, disomía, que explican pues el porcentaje de ocurrencia donde efectivamente lo más corriente para explicar estos síndromes es de lección 15q11q13. Otro fenómeno, pues, o más bien una consecuencia de... No, la palabra no es consecuencia. Otro fenómeno que se descubrió estudiando los síndromes Prader-Willi y Angelman es el fenómeno de disomía uniparental, en donde es la situación en donde, o la condición cromosómica, donde ambos cromosomas, por eso dice di, ambos cromosomas provienen de un mismo padre, en vez de lo normal que se hereda uno del padre y el otro de la madre. Por ejemplo, el Prader-Willi es por disomía uniparental materna y el Angelman es por disomía uniparental paterna. Entonces aquí lo vemos. Esta es la diapositiva que les decía. Miren la disomía uniparental. Ambos cromosomas, ¿no? Ambos cromosomas son maternos. Por lo tanto, ¿qué va a desarrollar? Prader-Willi, ¿no? Y esta es la elección, observen. Si se pierde 15p-q11-13 paterno, el individuo desarrolla Prader-Willi porque lo que se expresa es el materno y no lo tiene, ¿no? Pues aquí lo tenemos claramente. La disomía uniparental materna produce Prader-Willi. ¿De acuerdo? Esa es la cosa. Y la disomía uniparental paterna produce Angelman. Como lo ven aquí. Son genes muy cerquitas el uno del otro que están, en el caso de el materno, están prendidos, ¿no? Y en el caso del paterno, ¿verdad? Están prendidos los que tienen que ver con Prader-Willi, pero están apagados los que tienen que ver con Angelman. Y en el materno es al revés. Están apagados, por eso se desarrolla Prader-Willi, y están prendidos, y como el paterno, aquí están prendidos, y aquí no importa que estén apagados, entonces la persona sale normal. En cambio aquí no, miren. Aquí ambos están apagados y por eso es que la persona desarrolla el síndrome de Angelman. También se ha documentado disomía uniparental materna para cromosoma 7 de estos niños con el síndrome Russell-Wallace, ¿no? Son unos chiquitines, pequeñitos, pero de proporciones normales. Y algunos tipos, en la ausencia de algunos tipos de supresión de tumores, puede ocurrir por pérdida de una sola copia del gen responsable, en lugar de la pérdida de ambas copias que se requieren usualmente, si la copia remanente está inactivada por impronta. Entonces, en este caso, se puede desarrollar el tumor de Wilms, que es un neoplasma del riñón que ocurre en la niñez. ¿Cómo es lo que estamos diciendo aquí? Que si hay genes que son supresores de tumor y resulta que se inactivan, ¿no? Están inactivados la versión de uno de ellos, entonces la supresión del tumor no se da, la detención del
ciclo celular no se da y entonces son propensos a desarrollar tumores, ¿no? Es lo que quiere decir esto. Bueno, muy bien. Eso era todo respecto de este tema.